día de sábado, una bendición muy especial para cada uno de ustedes. Hermanos, que el Señor pueda añadir mucha bendición a esta palabra. Vamos a acomodarnos para ponerle atención a la bendición que Él tiene, y ya oraron por ella, para que el Espíritu Santo pueda tomar mi garganta y la ilustración pueda ser como el preámbulo de lo que se va a exponer en esta mañana. El día de ayer se mencionaba, que éramos alrededor de 23 millones de adventistas del séptimo día en la ancha faz de la tierra. 23 millones. Hace unos años, en el 2013, éramos entre 12, luego 14, luego 16, y hasta llegar a la fecha de 23 millones de seres humanos que se dicen llamar adventistas de séptimo día. También estábamos, y se nos daban estadísticas sobre, por así decirlo, las personas que han fallecido, los disidentes y cosas parecidas como esta. Yo trabajé antes de ser llamado al ministerio pastoral en lo que era la aduana allá en El Salvador, y me movía en diferentes aduanas trasladados, y éramos de los que controlábamos, se llama controlador de transporte, los que revisamos las pipas, todo eso, ¿no? Y tuve la oportunidad de llegar a Puerto Cutuco, lo que es la unión frontera entre Nicaragua, Honduras y El Salvador. Muy lindo lugar. Y tuve la oportunidad de poder recibir los barcos que traían petróleo para los tanques de Tropigas que tienen allá en Corsay, en Cutuco. Barcos grandes rusos, qué preciosa experiencia. Barcos pesqueros de China, de todo. Barcos pues comerciantes, sobre todo la fábrica Calvo, que traía atún. Y traigo esto porque en una ocasión fuimos invitados porque el capitán cumplía ese mismo año, cumplía años, y también el aniversario de su esposa, ¿no? Y hubo una cena especial. Hermanos, en esa ocasión hubo buena comida, por así decirlo, pero la ilustración a la cual yo me quiero enfocar de que hubo alguien que se asentó a la par mía del gobierno que le sirvieron una gran langosta, grande, ¿no? Y a la par una gran cantidad de utensilios. A mí me encanta la sopa, yo pedí una sopa de brócoli y unos macarrones, pero lo que quiero decir es que había una gran cantidad de cubiertos que nos preguntamos, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se usa? Y me dice alguien ahí, tienes que comenzar de aquí y agarrar. Y yo dije, se supone que somos profesionales y que tenemos conocimiento de ética para comer. Y él me dice, no, yo solo voy a agarrar un martillo, voy a acabar esto y me la voy a agarrar con la mano. No haga eso, que no sé qué, y que de verdad, porque todo es de gala. Yo dije, Señor, yo voy a agarrar el tenedor porque hasta unos palillos habían ahí. Total de que no sabíamos usar tanto cubierto que había allí. Entonces yo agarré mi tenedor y sabía que mi cuchara para el brócoli, y que yo le entré así. ¿Qué traigo esta ilustración con esto? Cuando yo estaba preparando este mensaje, uno ora y le pide al Espíritu Santo que le ilumine qué quiere la iglesia recibir, qué quiere escuchar también los que nos sintonizan por las redes sociales, ya que hoy todo se pasa por allí. Pero hubo una palabra que nos acercaba el encargado de aduana y me decía, no vayas a faltarle el respeto, porque tú no sabes usar esto. Primero comienza. Y yo decía, pero tanta cosita, cucharita pequeña, de todo ahí, 3, 4, 5 cubiertos. Es que esto es una mala educación, ellos se van a sentir ofendidos. Luego pues creo que el capitán entendió y dijo, coman como puedan. Sí, que aquí hay de diferentes culturas. Y si quieren comer con los dedos, pues siéntanse bienvenidos. Yo me sentí con la libertad de poder comer mi sopita, ¿no? Y aparté lo demás. Traigo esto porque ahora
estos 23 millones que somos como adventistas, hemos sido llamados y apartados para dar un mensaje de amonestación a la iglesia. Pero se nos ha puesto tantas cosas que ya no sabemos por dónde comenzar, qué usar y cómo se come la palabra de Dios. Y entonces dije, oh, el Espíritu Santo, eres genial, ya sé por qué me hiciste recordar aquel episodio. Porque la palabra de Dios es vida, sí o no, y eficaz. ¿Y quién está allí? Pero Satanás nos ha puesto tanto cubierto, tanta cosa, que nos estamos desviando. Y la palabra de Dios debe de ser comida tan sencilla que un niño la pueda disgustar, ¿sí o no? Y entonces dijo, oh, voy a dar esta ilustración. En sí no era tanta la comida, sino no sabía qué agarrar. Porque creo que hay que estudiar arte culinario para eso. Hermanos, 23 millones de adventistas que ahora celebran un evento de una nueva presidencia, y eso está bien. Pero muchas veces el mensaje está detenido porque no queremos dañar a algo o a alguna institución, porque seremos tomados que le estamos faltando el respeto a, o que seremos tomados como disidentes. Ahora está por celebrarse la Santa Cena y parece que fue ayer que recibimos la anterior. El tiempo va avanzando. Y yo le decía a mi esposa hace 3 meses, y como que si fue, ya viene otra Santa Cena. Ya pasaron 3 meses. Este es el segundo trimestre, ¿no? Caramba, y entonces me veo y le digo, Señor, ya me voy envejeciendo más. ¿Y qué estoy haciendo de mi vida espiritual? ¿Sabes? La lectura bíblica de donde se arranca esto es el capítulo 19 de San Juan, como lo vio el Evangelio según San Juan. Y hay unas palabras maravillosas. Dice que cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Pero ¿qué hay allí? ¿Qué es esta comida que tengo? ¿Qué hay allí? ¿Sabes, hermano? Ahora, todo el mundo, desde que el hombre cayó o entró o fue introducido al pecado a este planeta, tiene causas y mártires. Tiene la causa, se han levantado sistemas de gobierno, políticos, de todo, comunistas, capitalistas, y el mundo se ha dejado morir con sus mártires por esto, hasta en el área cristiana. Ahora mira, el mundo ha perdido de vista, hablando del mundo cristiano, la mayor y la más grandiosa causa que ha sido puesta al alcance de nosotros los seres humanos. Y esa causa tuvo un mártir, por así decirlo, que es el Hijo de Dios. Aquí tengo en mis manos un libro que tal vez está viejito, pero tiene un gran recuerdo para mí. Es de los buenos, originales, todavía los que no han sido contaminados, digo yo, ¿no? Que se llama El deseado de todas las gentes. Pero ahora nadie desea esto. Nadie desea a Jesús. Estamos viendo los cubiertos, criticando tal vez los cubiertos, y nos hemos dado cuenta tal vez que lo que tenemos es dañino o es beneficioso. Pero ¿qué pasó? ¿En qué consiste entonces la vida de un cristiano? Mira, aquí en el, yo notaba acá, y sí, por aquí tenía, ¿qué hay? Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿qué hay allí? El libro de la historia de la redención habla sobre la caída de Satanás, y es un misterio cómo entró el pecado, pero ¿qué causó eso? Había un concilio, y en ese libro se menciona de que Dios el Padre dijo de que no revelaría sus secretos a nadie, sino únicamente a Jesús, a su Hijo.
Y eso, misterio, ese plan se fue revelando y Satanás quería escuchar, quería ver y sabía que algo tenía que venir y trató de destruir al Cristo, a este Mesías. Ahora, hermanos, consumado, ¿qué causó en Satanás el escuchar estas palabras? ¿Sabes? He leído por ahí que fue la estocada final que Satanás recibió. ¿Y qué es una estocada? Una mala ilustración, pues que no me gusta eso, porque es cuando dicen que el toro le mete o sea, el torero como que la última espada, ¿no? Y le mete, creo que es la última puñalada que se le da a alguien para matarlo. Y Satanás lo sabe. ¿Qué hay en las palabras que Jesús dice, Eloi, Eloi, lama sabactani? ¿Qué hay allí, Padre, Padre? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué hay allí? Mira, cuando yo estaba preparando esto y mensaje, porque siempre me encanta hacer mensaje, es una riqueza y caigo en llanto porque digo, ¿qué hay allí? ¿Qué hay cuando se dice, haced esto en memoria de mí? En el mundo se celebran aniversarios por grandes comunistas y políticos. Ahora recordamos la memoria del gran Ho Chi Minh, la memoria de Stalin, la memoria de aquí, la memoria de allá, de grandes hombres que ahora yacen en el polvo de la tierra y que no han tenido ningún beneficio para la humanidad desde el punto de vista de que hoy el único beneficio es el plan de salvación que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo bien planearlo con la deidad para ti y para mí. ¿Qué hay en estas palabras donde dice cuando Jesús estuvo en el tribunal con Pilato? Vamos a ver ahí en el libro de Mateo, en el capítulo, si no me equivoco, permítame un segundo, Mateo 26. Sí, 26. Y el versículo 63 al 64. ¿Qué pasó allí? Ve a tu mente y imagínate ese cuadro. Jesús, el Hijo de Dios, ya vino a esta tierra, sí, se desarrolló y ahora está ante un concilio con testigos falsos, calumniado, vituperiado, y dice, versículo 63, si está bien. Vamos a leerlo, 64. Mas Jesús, ¿qué dice? Callaba. Tú puedes leer porque callaba, porque estaba siendo cuestionado, estaba siendo interrogado. Tú lo puedes leer en tu casita. Mas Jesús callaba, respondiendo el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres ¿qué? El Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el verso 64 dice, Jesús le dijo, hoy sí, no te voy a responder solo si soy realmente el Cristo, pero en este versículo, hermanos y amigos, Jesús le está mostrando el plan de salvación a ese hombre. Tú lo has dicho, sí, soy el ungido, el que había de venir, soy el Cristo. Y aún te voy a añadir algo más que quizás tú no sabes, que desde ahora habéis de ver al Hijo del hombre sentado a la que habla de un juicio, de autoridad. Ahí está inmersa la muerte y la resurrección de ese ungido, porque todos ellos sabían cuál era el proceso del Mesías, de una liberación del pecado espiritual, pero lo habían tomado de manera física y política. Sentado a la diestra de la potestad de Dios y que viene. Ahora, Jesús ya nació, ¿no? ¿Nació Jesús, sí o no? Ya sabemos, en pesebre, en Belén, de virgen, se desarrolló, conocemos el evangelio. ¿Ya murió Jesús? ¿Ya murió Jesús? Sí, ya murió. ¿Pero qué pasó? ¿Resucitó Jesús?
Ahora, ¿qué es lo que falta entonces? Que Él regrese por nosotros. Pero ¿qué hay antes de antesala? ¿Qué pasó allí al decir consumado es? ¿Qué sucedía allí? ¿Qué pasó en la cruz? Mira, hermanos, yo quiero leer contigo, hay una parte maravillosa que está en el libro Deseado de todas las gentes, y hay unos capítulos, bueno, el capítulo 70 habla donde lo que vamos a hacer hoy sobre la Santa Cena, y que debemos de hacer esto en memoria de quién. Sí, pero ¿en memoria de quién? ¿Pero qué memoria? ¿Qué nos recuerda Jesús? ¿Ah? En memoria de su muerte. ¿Qué más? Mira, y traigo esto, y lo digo no con el ánimo de defender, sino con mucho respeto, sino a manera de ilustración, porque cuando se menciona, por ejemplo, que se celebra la muerte de un mártir, Monseñor Romero, se recuerda, hasta se pasa por televisión, lo que dijo, lo que hizo, palabras, frases. Ahora está la mesa preparada ahí, no para los santos, sino para aquellos que hemos pecado contra Jesús. Pero ¿qué se nos viene a la memoria? ¿Qué es esto? Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué recordaban los discípulos? Esto era fresco, vayamos al aposento alto, hacer esto en memoria de mí. Oh, sí, todo lo que vimos, todo lo que sabemos de Él. Pero en nosotros, ¿qué? Mira, qué maravilloso es ver cuando un delincuente, hablo de la cárcel de la Reforma allá en Costa Rica, toma la Santa Cena, como toma el pedazo de pan. Porque ese hombre ha acuchillado, ha hecho los delitos, ¿no?, físicos, que pueden y le dicen que es un delincuente o que es un pecador. En el área de aquel que fue un violador, lo que sea, un estafador, como toma el pedazo de pan, no quiere ni abrir sus ojos y se recuerda de dónde lo sacó Dios y lo come. Luego cómo toma el vino y lo ve, porque yo lo he visto, hermanos. Cuando se menciona, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ay, qué va. ¿Cómo derramó la sangre por alguien que no ha pecado? Si vengo temprano a la iglesia, estoy bien, no adultero, no, o sea, cuando no creemos que tenemos pecado, ¿qué se nos puede venir en memoria? Lo que quiero llevar a la iglesia, dice Jesús, es que hay algo que te debe de recordar de mí. Hay algo que te debe de recordar de dónde estaba, por qué caíste y cómo te he redimido yo. Entonces, que cuando tú tomes el pan, mira, y yo sé que más de alguno de los hermanos que está conectados sabe que estoy diciendo la verdad. Cuando yo llegué a un distrito, la iglesia llena, 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 pero en las santas cenas todo estaba 50-50, ¿está bien así? Mitad y mitad. Y dije, ¿qué pasa acá? Porque la mayoría tenía rencor contra sus hermanos, algún pleito con un hermano. Y fui a visitar con el anciano, íbamos a visitar. Y entonces, ¿de qué se trata la iglesia entonces? ¿Cómo se come esto? ¿Qué utensilios se agarran para comer la palabra de Dios? ¿En memoria de quién hago esto? ¿En qué consiste lo que vamos al cielo? ¿Por quiénes viene Jesús? Mira, si para salvarme yo tengo que estar con los adúlteros, con los publicanos, homosexuales y prostitutas, pues yo me sentaría con ellos, porque ¿dónde es que está Jesús? ¿Qué le decían los santulones de la iglesia? ¿Qué le decían? Esté con aquellos, se sienta. O sea, en otras palabras, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Con el pecador o con aquel que se cree santo? ¿Para qué era derramada la gloria de Dios? ¿Para ser buscada por quién? Porque todo el globo terráqueo caído en pecado y en tiniebla de oscuridad. Por lo tanto, la luz vino a la iglesia, vino al mundo, para que el hombre saliese de la tiniebla. Y este rito es parte de esta reconciliación.
Y muchos no han entendido, pues, para qué es esta hora, para qué es el rito de la Santa Cena. Porque yo no le puedo decir, no, usted no es bautizado, usted no puede tomarla. ¿Tengo yo autoridad para hacerlo? No, no tengo ninguna autoridad. Porque solo Dios conoce los corazones de los hombres y las luchas internas que Él tiene. Y si tú ves todo lo que imperfecto que fue a buscar Jesús, si este publicano, si a ti te necesito, tú eres impulsivo, tú no piensas en meterle el machete, sí, pero tú también ve. Allá están los peores, allá están los que tienen un carácter, pero esos no le amaban el puño a nadie. Los buanerges, sí, también ven, tú sígueme. Cada uno de ellos es una representación de cada imperfecto que necesita hacer esto en memoria de aquel que lo cambió, que lo transformó, que no se debe a una organización porque se terminará sin ella, porque estamos viendo los cubiertos, estamos viendo algo que no podemos digerir y estamos perdiendo de vista al autor y al consumador de mi salvación. Es cierto, mira, que los acontecimientos de que estamos viendo tienen que acontecer, pero se está predicando de esto, de aquí, que de la apostasía. Mira, vamos al libro de allí de Timoteo, donde dice el capítulo 3, el carácter de los hombres en los postreros días. Ya no debemos de admirarnos porque esto incluso están dentro de la iglesia que ha sido llamada a tener un evangelio eterno en el tiempo del fin. No sabemos quién es cizaña, porque los ángeles serán llamados a quitarla del trigo. Y yo quiero saber cuál es la característica del trigo y si yo tengo alguna similitud con él. Hablando espiritualmente. Y entonces dice, también debes de saber esto. También es necesario que debas de saber cómo utilizar los cubiertos para poder comer la palabra de Dios. Tienes que tener el conocimiento para poder deleitarte en esto. Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días que estaba hablando acá? 2000 años allá. 2000 años allá, pongámosle 2000 en el 2025, o pongámosle allá por el año de 1844, pongámosle así, si queremos entrar a la época actual adventista. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Toda la ley de Dios está incumplida y bofeteada aquí, sí o no. Ponte a pensar entonces, si en alguno de estos rasgos entras tú y yo, entonces hoy es tiempo de que tú cambies esa condición y a ti también se te habla. ¿O no es así? Porque entonces hemos perdido de vista quién es el que murió en la cruz. ¿Por dónde fueron estas palabras? ¿Por qué me has desamparado? Consumado es. ¿Qué significó esa palabra para el reino de las tinieblas? ¿A dónde está mi redención? ¿Qué pasó? Ahora entiendo ese plan que desde antes de los misterios de la creación del mundo fue puesto por amor para mi salvación. Y entonces entenderás a la perfección esas palabras de consumado es. Y hago esto en memoria de aquel que me sacó de cualquiera de estas condiciones, de las obras de la carne. Porque los frutos del Espíritu son dados cuando el que está aquí como protagonista de las profecías entra en tu vida. Por eso mira qué importante. Dinos qué hará Donald Trump. Dinos qué hará este Papa. Dinos cuándo será la venida del zarandeo. Dinos cuándo será la apostasía de la iglesia, que todo eso es importante. Y Jesús les dijo, no se preocupen tanto por las sazones de los acontecimientos terrenales, sino que
séanme testigos y preocúpense que sean bautizados por el poder del Espíritu Santo. Cuando ese poder haya descendido sobre ustedes, tendrán el discernimiento que se necesite para que todas estas cosas sean entendidas y sean predicadas de la mejor manera, sin ningún fanatismo, y que todos estos acontecimientos nos lleven a ese que dijo: consumado es por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora, quizás entre todos los 23 millones que involucra al nuevo presidente, están más enfocados en cuestiones triviales que en situaciones de verdaderas el poder, la dinamita del poder del evangelio. ¿Sabes una cosa? Y eso lo digo porque tengo muchos contactos pastorales y en otros lados. Están más preocupados por si van a aceptar la ordenación de la mujer que por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces yo sé que es importante eso, pero es necesario que nosotros digamos realmente que es importante el que está muriendo en la cruz o la calidad de la madera. ¿Será la madera de roble? ¿Será de acacia? No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Que el personaje central de hoy, cuando tú tomes el pan y el vino, sepas todo lo que conlleva ese almuerzo, este manjar que hay aquí. Pero el diablo te pone tanto cubierto que tú no sabes, caramba, ¿y cuál uso? Y en eso está el extremismo, el fanatismo, tanta cosa que dice: oye, hijos, todavía nos falta recibir el Espíritu Santo que nos hará un cambio total en nuestra vida. Mira, quiero leer esto. Dice que todos tienen unas causas en este mundo desde que el hombre entró en pecado o cayó, existe el pecado. Y cuando y esas causas, hablando de manera humana, nos llevan a tener mártires. Pero mira qué interesante esto. Cuando el ser humano rechaza la misericordia de Dios voluntariamente, estos ciegan lo que están sembrando. Amén. Estos ciegan lo que están sembrando, o sea, estos cosechan lo que sembraron, ¿no? Dios es la fuente de vida, y cuando se elige lo anterior, o sea, cuando se elige voluntariamente no reconciliarte con Él, cuando tú eliges no reconciliarte a través de estos ritos que te hacen recordar esto que tú has leído ahí, cuando tú rechazas porque te crees pecador no llegar ahí, dice, cuando tú rechazas, se elige lo anterior, eso es pecado. Y el pecado separa ¿de quién? No de una institución, no te preocupes por eso. ¿De quién separa el pecado? De Dios, y eso es lo más grave. Y mira, entonces se separa de la vida, porque ¿quién es la vida, hermanos? ¿Dónde dice eso? Ok, tú ya sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo también tomo de la vida. Y Jesús habla tanto que Él es el dador de la vida y de la vida eterna que está preparada para todo aquel que ama, que dice, mira, ¿cuál fue el himno inicial que cantamos hoy? A Jesucristo, ven sin tardar. Lo malo o quizá lo incorrecto es que la seguridad de la iglesia adventista, estoy hablando de manera simbólica, se ha sentado porque cree que ya llegó, que ya lo sabe todo, que no necesita más. Y esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Y no han entendido que dice que somos desnudos, unos desventurados, que estamos desenfocados en lo que debemos de hacer. Por lo tanto, vayamos al mercado y compremos de humildad, sencillez. Pero ¿a dónde? ¿Dónde está el mercado? Oh, cuando vemos lo que hizo Jesús por nosotros, que hacía, que enseñaba, cómo trataba al que había caído.
Cuando vamos a los testimonios y vemos amplitud de su ministerio, ¿por qué lloraba? ¿Qué consejos nos dejó como iglesia? Y entonces dice lo siguiente: se separa de Dios, entonces se separa de la vida, queda privado de la vida de Dios. ¿Dónde entonces? ¿Dónde nosotros podemos decir que estamos muertos? Cuando en alguna área el Espíritu Santo te hace ver que la misericordia de Dios nos está buscando y nos separamos de ella. Yo quiero leer a ti Proverbios capítulo 8 y el verso 36. Proverbios capítulo 8. Me gusta esa versión, pero es bueno que ustedes también puedan tener ahí su versión. Proverbios 8 y el verso 36. Mi versión dice lo siguiente: mas el que peca contra ¿quién? Defrauda, ¿qué dice? Su alma. Mas el que peca contra mí, ¿contra quién? ¿Contra quién? ¿Quién es mí? ¿Quién es esa persona? Contra Dios, contra Él, contra la sabiduría, defrauda su alma. ¿Y qué es defraudar a alguien? ¿Cuál es el concepto de este me defraudó? Me decepcionó, ¿qué más? Todo eso que usted tiene como concepto, todos los que me aborrecen, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? Todos los que me aborrecen aman, ¿qué dice? ¿Cómo aborrecemos a Jesús? ¿Y por qué aman la muerte? Ahora, ¿quién quiere vivir eternamente? Yo quiero vivir eternamente. ¿Quién se quiere morir? Levante la mano los que queremos morir. Hasta en la vida más miserable, nadie quiere morirse, a menos que ya esté tomado por un espíritu que lo tenga controlado y no sepa lo que hace, se quita la vida. Pero aún así, Cristo está para quererlo salvar a esa alma, porque Dios no quiere la vida del hombre. Dios quiere que éste viva y viva para siempre con Él. Por lo tanto, aquel que aborrece a Jesús, entonces éste ama la muerte. Porque ¿en dónde está la vida eterna? ¿En dónde está? En el Calvario sucedió algo de separación y de reconciliación. De separación porque el pecado estaba cobrando la factura de tu pecado y de mi pecado. En hebreo hay 10 palabras que apoyan el concepto para poderlo entender de manera humana de lo que es pecado. Y uno de ellos es hamartía. Y esa palabra tiene que ver con errar el blanco. Y errar el blanco es aquella cosita, ¿no? Cuando que tiene como, ya sea el blanco sea el blanco o negro, ¿no? Pero lo importante es que el que tira el dardo tiene que dar en el centro. Pero el ser humano, por más que quiera dar al blanco, se ve la orilla, otros tiran fuera de la ruedita y andan errando el blanco. Para el griego, eso de hamartía es pecado. Entonces dejemos que la mano de Jesús nos tome y nos haga llegar al blanco. Otras veces podemos decir que Jesús nos ayuda a hacer trampa para ganarle al diablo. ¿En qué aspecto? Él nos acerca al blanco, ¿verdad? Él hace trampita, es tan bello, Él lo puedo imaginar así, que te acerca, porque Él sabe que tú, aunque estés cerca, no das al blanco. ¿Has visto eso? Que gente que más se acerca no da al blanco. Entonces te puedes imaginar a ese Dios de amor tomándote la mano y decirte, aquí, para que tú le des al blanco de la vida eterna. Porque Él es un Dios de amor, porque Él te ama por sobre todas las cosas. Mira, hoy tuve una llamada de un hermano
yo le pedí permiso de decirlo, sí. Él está en un proceso también migratorio y está en Atlanta. Atlanta es un estado bastante hoy que está serio, ¿no? Y él en estos días tuvo un accidente donde fueron involucrados 3 carros. Terrible, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando un policía detiene a alguien que está en un proceso de migración ahí en Atlanta? ¿Quién va a llegar allí? ¿A quién van a llamar? Y él me llama, me dice, pastor, por favor, ore esto y esto. Y él asustado me dice, la cosa es que son 3 gringos, 3 blancos, o sea, y dice que el que tuvo la culpa, ¿no? Y oramos allí, entonces que el policía que llegara fuera latino es lo que uno pide, ¿no? Pero Dios sabe que si hubiese sido latino quizás lo hunde más, pero llegó un americano. Y después, como eso de noche a la noche, bueno, me mandó las fotos y me dice cómo Dios hizo un milagro, que el señor agente se fue solo para el lado de defenderlo a él. No tomó en cuenta lo de su raza, por así decirlo. Pastor, esto es para un milagro. Mira la foto, ¿cómo él trabaja? Pues en una van, ¿verdad? Él hizo recién trabajito, tiene 2 niñas y su esposa, y recién está ese proceso y él pensó lo peor. Llegó el dueño, te dice que es un hombre con carácter fuerte, que pensó que le iba a decir, no, le dijo, tranquilo, se le sucederá. O sea, cómo Dios está haciendo milagros también para sus hijos. El milagro también, lo que quiero decir que Dios hará milagros con aquellos que realmente sepan cómo se come este manjar, que es tan fácil que un niño lo puede entender, y quién es el protagonista central de nuestra salvación. ¿Qué palabras hay? ¿Qué significaba? ¿Y qué es la verdad si la tienes enfrente? Todo el proceso desde cuando fue llevado hasta su resurrección, cuando nos dice que está a la diestra del Padre sentado. No es que esté sentado literalmente, es un símbolo de señorío y de poder, ¿no? Que lo que está haciendo hoy como sumo sacerdote, pero lo importante es qué estoy haciendo yo hoy por ese Dios que me ama. Y entonces la palabra de Dios dice acá, y quiero leerlo con ustedes, no se turbe vuestro corazón, en el capítulo 77. ¿Por qué? ¿Qué es turbarse? ¿Qué es afligirse? En una ocasión, pues, yo he tenido la oportunidad de encontrar gente que me decía, mi mamá, vos que andás como que sos león enjaulado, no tenés quietud. Y entonces, ha sido tanto el poder de Dios que estas personas ahora dicen, ¿sabe cómo me siento, Pastor Valladares? Ahora puedo entender cuando Juan era una de estas personas que andaba inquieto, era amargado, era aquí, era lo otro, era tremendo, tenía un carácter de los 1000 demonios, podemos decir, pero llegó tanto que tenía tanta paciencia y se acostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? Y bueno, ¿no estás preocupado por eso? No, porque lo que yo escuché de él es que yo no debo de estar afanado en qué comer, en la green card, en esto. Take it easy, take it easy. Estaba tan relajado Juan, estaba tan tranquilo, lo pronuncié bien, lo pronuncié bien, tranquilo, relax, que entonces, ¿qué hay cuando uno está cerca del Jesús que llevó a cabo el plan de salvación y que dijo, consumado es en esa parte de la salvación del hombre? ¿Qué hay? Todo el conocimiento de las profecías bíblicas se centra en una persona que es nuestro Salvador y es Cristo Jesús, el ungido que vino por mí a desarrollar ese plan de salvación. Hoy es necesario, ¿sabes? Una vez tuvimos un estudio de cuál será el mensaje del fuerte pregón. Y estaba unos pastores ahí, decía, y estudiamos también, que el fuerte pregón dice, salir de ella, pueblo mío, pero un mensaje cristocéntrico, un mensaje de que ya antes de que sucedan las plagas, el pueblo de Dios, y Dios quiera que esos 23 millones llamen otros más de 23 millones y que puedan salir y que tú y yo no podamos salir. ¿Sabes? El libro La historia de la redención,
Fue tanta la osadía de Lucifer que le dijo: expulsarás a todos estos también, te atreverás a dejar semejante vacío en el cielo. Y yo creo que Jesús dijo: sí, porque lo llenaré con los redimidos de mi tierra, entre los cuales tú y yo debemos de estar allí. Y eso es lo que no quiere Satanás, que tú en un momento puedas arreglar tu vida, porque él sabe que el reloj ha sido movido para el beneficio del pueblo de Dios. Y termino con el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Yo no quiero creer estas palabras, no es porque quiera ser incrédulo, sino porque, óigame, fue desfigurado realmente. Esos latigazos que recibió realmente, esa factura del rescate del hombre. Yo no puedo concebir en mi vida, no cabe en mi corazón lo que Dios hizo por mí para salvarme. Hermano Wilfredo, usted se ha preguntado qué fuera de nosotros si no hubiera una esperanza de vida eterna. Solo yo llegaría a los 100 años. Hay un anuncio por ahí y ponen un ataúd ahora en las redes sociales que dice, ponen un ataúd y un cementerio en el 2130, ponen ahí, tú, tus amigos y toda esta generación ya va a estar siendo polvo y enterrada, decía ahí, ¿verdad? ¿Dónde estarán tus posesiones? ¿Dónde estará lo que tú lograste? ¿Dónde estarán tus empresas? Tú lo puedes buscar y ahí lo ponen. Ya no existiremos. ¿Quién tomará posesión? Y en cierta medida tiene base con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces yo digo, para el 2030 quizá ya estaremos en el reino de los cielos, digo yo. Yo quiero que Jesús venga pronto. Capítulo 53 de Isaías, el verso 3 dice: pero mira, es que esto hazlo real, métete en este papel. Mire, cuando yo quise venir aquí a Estados Unidos hace años ya, de mojado, yo estuve en México, ¿no? Como 8 meses queriendo pasar. Oye, cuando me quitaron el empleo de la aduana, ¿no? Fue donde Dios me estaba preparando para este ministerio, pasando por el desierto. Quiero decirte que me agarraron unos mexicanos y ellos tenían una parte teatral. Mire, hermanos, es que si hay algo por qué los mexicanos tienen éxito es porque se meten en el papel que están actuando. Viven el papel de cada área en el cual ellos se desenvuelven. ¿Acaso no cuando nosotros en algún momento andábamos en el mundo, y lo voy a decir así con mucho risa y respeto, ahí está mi hermana sintonizándolo, me acuerdo que cómo odiaban a la pobre mala de la telenovela porque hace un papel tan bien, dice que si yo la llevo a ver la mato, porque era tan mala en la película. No, hermanos, es terrible cómo viven eso. Ahora, lo que yo te quiero traer es que tú te metas en este papel. ¿Qué hubieras hecho tú en esta generación? Quizás hubiésemos hecho lo mismo. Pero mira, despreciado, desechado entre quienes, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue que dice: ya has menospreciado a algo, todavía seguimos menospreciando a Dios en tu vida, todavía sigues rechazando su grandiosa misericordia en no querer arreglar tu vida. No, hombre, decía Chele, ¿qué pasa en tu cabeza, en tu mente? Seguimos aquí, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, aún a pesar de todo, llevó él, que dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira, en la universidad pasamos 4 meses, una materia que se llama Vida y Enseñanza de Jesús,
donde tú profundizas este libro, los conceptos exegéticos y etimológicos de cada palabra. Si solo de una de estas palabras se puede hacer hasta una campaña. El significado de lo que tú puedes leer ahí, mira, es una irreverencia. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrido y nuestros dolores, como que sin nada, pues. No, mira. Y traigo esto porque cuando yo miraba que este hombre se estaba comiendo esa langosta, la disfrutaba tanto que él apartaba cada caparazón, decía, esto es para chuparlo después. O sea, él decía eso, pero traigo esto porque se me viene ahora, cada pedacito es para que tú lo disfrutes, te comas, que hay allí. ¿Quién era el protagonista de ese desprecio? Eras tú y era yo hoy en alguna área de tu vida. Y sigue diciendo, mas el herido, ya parece campaña, pero hoy esto es porque tú estás invitado a la cena de reconciliación. No porque eres santo, sino porque entre nosotros siempre hay un Barrabás. Y siempre hay un ladrón en la cruz que necesita ser rescatado, que necesita ser perdonado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta palabra molido lo entendían bien porque ahora nosotros podemos decir, y fue metido en licuadora porque tenemos una que hace la licuadora. Ese concepto, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas, que dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si algo quiero llevar, si Dios me permite, con la iglesia y los líderes, es que muchas veces de aquí salimos como cualquier católico y no nos podemos ver hasta la siguiente misa del sábado, donde cada quien se preocupe. Yo hace poco yo no vi a la hermana Eli, pero ya la estoy llamando, yo no sé dónde anda. Y yo ya tomé nota de los que hacen falta para llamarlos. Porque la iglesia no puede ser indiferente, porque Cristo toma nota. ¿Quién ha faltado entre su pueblo, entre su redil? Y estar pendiente, y de estar aquí y estar allá. Y entonces dice, angustiado y el afligido, no abrió su boca, como cordero que dice, fue llevado al matadero. Nosotros no podemos entender, porque ¿quién ha llevado al matadero? Yo me puedo acordar cómo mi mamá agarraba una gallina y le llevaba al lavadero para degollarla. Y cómo brincaba esa gallina, es el único que tenemos. Pero nosotros, ¿cómo podemos entender? Como cordero fue llevado al matadero. Estas palabras están en el contexto de lo que vivía esa generación, porque hacía eso o no lo hacían. Llevaban una ovejita a alguien inocente que decía me, sabían que a matarla iba. O yo no puedo quitarme la mente cuando, bueno, usted sabe que allá por Sabaneta ahorcan a los perritos, ¿verdad? Algunas personas por allá van así. El perrito va detrás de él contento, ¿verdad? No sabe que ahorcarlo va. Entonces yo traigo ese concepto porque digo, ¿cómo? Él fue como llevado al matadero, pues. Lo lleva, o sea, cuando tú tienes una idea, el Espíritu Santo te hace impresionar con algo que tú no has tenido en la práctica, pero algo que se asemeja, pues, para que puedas sentir qué terrible es esto que estamos leyendo por mi redención. Y ya me imagino que allá Satanás quería escuchar y le decía, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Tú me dices? ¿Tú vas a hacer eso por Camila, Jesús? Sí. Pero Camila te va a despreciar cuando sea joven. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero aún así lo sé. Voy a ir a morir por ella. Voy a ir por cada uno de los matrimonios. Pero mira todo lo que te va a pasar. Sí, no me importa. ¿Cómo lo voy a soportar? Yo creo que Jesús nos dijo, cuando leemos ahí, pasa de mí esta copa, es porque no quería pasarlo, ¿no? Porque su humanidad sabía que esto no lo podría soportar sin el amparo y el poder de su Padre. Por lo tanto, iglesia, todo lo que pueda venir,
la persecución, el zarandeo, la apostasía, solo podrá ser soportada por el mismo Dios que sostuvo a Jesús en ese momento difícil. Pero es a través de conocerlo a Él. Y dice, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El verso 10, y con eso finalizamos, dice, con todo eso, miren qué lindo esto, con todo esto Jehová, ¿qué dice? Sujetándolo a padecimientos, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué dice? Y verá, el verso 11, y en eso quiero estar yo y quiero estar tú. Bueno, y verá el fruto del trabajo de su alma, que dice, verá y será saciado con su conocimiento, justificará a mi siervo justo, que dice, a muchos, y él llevará la iniquidad de ellos por siempre. Cuando Cristo venga, tú y yo y todos los mundos no caídos veremos siempre la marca de ese sacrificio y recordaremos quizás a medias lo que aquí se explica hoy, las marcas de nuestra salvación. Por lo tanto, hay tanta riqueza que decir acá que no hay tiempo como para perderlo, sino estar en la comunión de ese Dios que ahora te prepara la mesa, los elementos del símbolo que representan todo esto. Si tú quieres ser perdonado, es una intimidad entre tú y Él, pero eso depende de si tú quieres arreglar tu vida hoy con aquel que está muy pronto a venir. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo que todo esto se pueda cumplir en la eternidad y que podamos ver a este varón de dolores viniendo sin relación con el pecado para salvar a los que hoy por hoy debemos tener victoria sobre ese pecado que ya ha sido clavado en la cruz del Calvario. Colócate en pie para entonar las notas de nuestro himno. Si no me equivoco, es mi espíritu, alma y cuerpo